ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Las decisiones que importan, explicadas fácil y rápido. Las leyes, los debates y acuerdos que afectan tu vida, te las contamos de manera clara, directa y sin vueltas. Esto es ADN Legislativo. ¿Qué tal? Gusto de saludarlos. Cada cierto tiempo la política nacional ofrece momentos meme, ya sea por lapsus o por salidas de protocolo, por ejemplo. Conforme van acercándose ciertas instancias clave, las ansias de nuestros legisladores van subiendo. Y esos momentos meme o del tipo taparse la cara con la mano también aumentan. Pero cuando esas instancias clave se suman a contingencias inusuales, más las ganas de figurar de nuestros representantes y la creatividad de sus asesores, sobre todo comunicacionales, la cosa en nuestro poder legislativo se vuelve a ratos impresionante y a ratos insoportable. Soy Juan Espinosa y en este ADN Legislativo te contaré cómo la primera semana legislativa del último año de la legislatura comenzó con peleas y terminó con un debate sobre la pena de muerte, pero entre medio tuvo renuncias, censuras y un bebé de 8 días. Bienvenidos. ADN Legislativo. El día lunes, dos autoridades ampliamente resistidas, principalmente en la derecha, presentaron sus renuncias. El primero, Miguel Crispi, el jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, dejó su cargo horas después de comparecer ante la comisión investigadora del caso Monsalve, solo para decir que la naturaleza de su cargo le impedía revelar contenidos de sus conversaciones y decisiones con el presidente de la República. Dada la función legal que cumple el jefe de asesores de la presidencia, tengo la obligación de guardar reserva de ciertos procesos y espacios deliberativos del presidente de la República. En materia particular, es más, en mi contrato hay una cláusula de confidencialidad que impide, mientras dura mi contrato la función que cumplo, no divulgar contenidos que ocurren en el espacio de la presidencia de la República. La sesión apenas duró 50 minutos, porque el presidente de la comisión, el RN Miguel Mellado, simplemente perdió la paciencia y no quiso continuar. Entonces, por lo tanto, usted no va a responder la pregunta, por lo tanto, esta sesión se levanta. En efecto, el otro invitado a la comisión era el jefe de gabinete del presidente Gabriel Boric, Carlos Durán, quien ni siquiera tuvo la oportunidad de encender su micrófono para decir buenos días. Miguel Crispi, horas más tarde, en ese lunes, renunció a su cargo, lo que fue tomado por el mismo Miguel Mellado como una victoria. Nosotros en la comisión, un diputado pidió que votáramos, pedirle al presidente que le solicitara la renuncia a Crispi. Bueno, eso caló hondo en el gobierno, su paso al costado, reconoce su mala acción en el caso Monsalve. Pero Miguel Crispi no fue el único que inició la semana pasando a la cesantía. Maya Fernández Allende, ministra de Defensa hasta la hora de almuerzo del lunes y hasta el cuello por la controvertida y fallida venta de la casa del expresidente Salvador Allende, también dejó su cargo justo cuando el Partido Republicano presentó una acusación constitucional en su contra. La salida de Allende molestó a los acusadores. Escuchamos a Luis Fernando Sánchez del Partido Republicano. La acusación constitucional ya está ingresada. Aquí yo creo que la ministra va a tener que dar explicaciones y qué bueno que haya renunciado la ministra, pero francamente que estas cosas se produzcan sobre la hora, a último minuto, yo lo encuentro francamente escandaloso. Pero el lunes aún no terminaba. El Partido Social Cristiano haría noticia por primera vez en la semana al presentar una moción de censura en contra de la mesa de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada Carol Cariola, esto por las investigaciones en contra de la legisladora. En honor a la verdad, los argumentos presentados por el partido de extrema derecha tenían relación con los vínculos de Cariola en el caso de la clínica Sierra Bella, cuando la investigación más densa en contra de la diputada va por un carril completamente diferente, según lo ha explicado en innumerables ocasiones el Ministerio Público. La moción de censura contra la mesa directiva, la tercera en menos de un año y la segunda presentada por el PSC, iba a tener un componente muy particular. Varios legisladores estuvieron presentes en el edificio del Congreso. Esto según nada más y nada menos que los registros biométricos y de seguridad del propio Congreso Nacional. Pero la realidad es que nadie los obliga a estar dentro de la sala. Y así fue como finalmente solo 126 diputados y diputadas votaron en la moción de censura. Varios abiertamente no aparecieron. Quien sí apareció y generó toda una polémica fue la diputada Carol Cariola. Y no solo ella, sino
Borja de Rementería Cariola. Para la historia del Congreso va a quedar que la primera presidenta comunista de la corporación en la historia superaría una nueva moción de censura portando un bebé de 8 días de vida en brazos. Entre los mismos legisladores, la broma posterior fue que el pequeño Borja, sin abrir los ojos, ya había ganado una elección y tenía más asistencia que el diputado de la UDI, Joaquín Lavín. Sin embargo, terminada la moción de censura, Cariola, quebrando su voz en reiteradas ocasiones producto de la emoción, apuntó sin miramientos a las diputadas mocionantes y les cuestionó de partida el concepto de llamarse cristiano. Quienes presentaron esta censura quisieron extender al plano político una injusticia que se ha cometido conmigo y también con mi hijo. Hoy he tenido que venir no por decisión propia, sino que por decisión de mis adversarios políticos, que nunca imaginé que podían llevar las diferencias a este plano tan bajo, de ensañamiento personal, menos de parte de quienes se hacen llamar o se autodenominan cristianos. Diputadas a las que también sus propios colegas ridiculizan llamándoles las iluminadas. Se recordarán en alusión a dos personajes satíricos de la televisión del otro Chile que parece que está de vuelta. O derechamente les llaman canutas. Las críticas posteriores entre las derechas fue la de siempre, la derecha cobarde versus la derecha Mateo. En una esquina del round, Jorge Guzmán, de Bópoli. Finalmente fracasa una censura impulsada por una derecha amateur, presentada por el Partido Social Cristiano. Nos llaman a nosotros derechita cobarde, pero creemos que es cobarde someterse al chantaje de una derecha amateur que sigue haciendo acciones constitucionales o legales sin siquiera dialogar, conversar, sustentar y a lo menos contar la votación para que éstas prosperen. Y en la otra esquina, Sara Concha, del Partido Social Cristiano. Y si usted se da cuenta y analiza todas las veces que a lo mejor hemos impulsado alguna acción, ninguna de estas se ha caído por falta de sustento o de argumentación, sino más bien por la falta del apoyo que algunos finalmente terminan blindando muchas veces a los ministros, haciendo algún negocio quizás con los mismos de izquierda. ADN Legislativo. Dejemos el tema Cariola de lado por un momento. El mismo martes, pero al otro lado del edificio, en el Senado, la Comisión de Seguridad se dedicó a debatir los avances de la Ley de Seguridad Municipal, sin tener siquiera idea de las cosas que ocurrirían horas después en el país. En la instancia, se recibió a alcaldes de diversas zonas del territorio nacional, quienes expusieron a los honorables respecto de las realidades que tienen con sus planes de seguridad. Para una muestra, escuchamos al alcalde Patricio Ferreira, de la comuna de Alto Hospicio, en la región de Tarapacá. Mis inspectores de seguridad ciudadana pasan presos, por alguna razón, los carabineros también se los llevan presos por un procedimiento. Y tenemos que andarlos defendidos, yo no entiendo por qué. ¿Cuál es la razón? ¿Qué hicieron mal? ¿Cuál fue el procedimiento? Eso no está regulado. La labor que realizan ellos tampoco está regulada y por lo tanto es muy fácil cometer un error y el carabinero dice, ¿sabe lo que pasa? Que usted cometió un error, vulneró los derechos de la persona, no sé cómo es así, pero pasan presos. El debate, después de lo ocurrido en Vitacura, reforzaría ciertas ideas de distintos alcaldes. Sin embargo, no podemos olvidarnos de lo que ocurrió en Graneros, en la región de O'Higgins, y que llevaría el debate en seguridad a una dirección completamente diferente. Sin embargo, volvamos con Cariola. La presidenta de la Cámara de Diputados no tendría más momentos de calma, a pesar de que técnicamente, desde el martes, ha vuelto a su postnatal. Horas después, y con la sesión de sala donde se rechazó la moción de censura aún en curso, el Partido Social Cristiano volvería a insistir en contra de Cariola sobre la base de los nuevos antecedentes de los vínculos entre la diputada comunista y los empresarios chinos mencionados en todas las investigaciones por el caso Sierra Bella, lo que tiene que ver con la casa, con el arriendo, con los comprobantes, entre otras cosas. La diputada Sara Concha y su partido harían noticia por tercera vez en la semana, insistiendo ahora en una posible cuarta moción de censura contra la mesa directiva. Ella debió haber dado un paso al costado y si ella no renuncia, efectivamente con los últimos antecedentes y los que han seguido saliendo a través de los medios de prensa de este caso, nosotros vamos a evaluar nuevamente otra censura. Hay que ver qué pasa también en el transcurso de estos días. Ya casi por el hartazgo, la mesa directiva respondió. Escuchamos al diputado de la DC, Eric Aedo, quien de paso fundamentó por qué Cariola fue al Congreso
con su recién nacido. ¿Tenía que estar la diputada Cariola? Era una decisión política y por lo menos la diputada Cariola, presidenta, dio la cara y estuvo ahí presente. Quienes firmaron la censura estaban en Nueva York representando a esta Cámara. Ahora, una nueva censura, ¿qué tiene que decir la mesa? Uso del reglamento, las facultades que pueden utilizar, pero francamente me parece a esta altura ya una obsesión que el mismo sector político, en 4 oportunidades hacia la misma persona, con distintos argumentos, insista en una censura. Decíamos que después de lo ocurrido en Graneros, el debate en seguridad cambiaría dramáticamente. Recordemos que el Senado continúa, y lo hará durante la primera parte de la próxima semana, con el debate de las reglas del uso de la fuerza y la ley de seguridad municipal. Sin embargo, después de los hechos que ocurrieron en la región de O'Higgins, Evelyn Matei vino a opinar y remeció todo el tablero político de nuevo. La exalcaldesa dijo, y cito textual: "No me corresponde, no estoy en el Congreso, pero lo único que quiero decir es que hay ciertos casos en que a mi juicio por lo menos la pena de muerte sí debería aplicarse". Y con estas palabras, la candidata presidencial de Chile Vamos reabrió toda una conversación sobre el tema que, recordemos, en nuestro país está abolida desde inicios de siglo, durante la administración de Ricardo Lagos Escobar, con el voto en contra de Matei en época de legisladora. Recordemos que no es posible, vía la justicia ordinaria, restablecer la pena de muerte sin contravenir tratados internacionales, y que solo esta medida es aplicable en la justicia militar, pero solo en tiempos de guerra. La historia dice que la última vez que se aplicó la pena de muerte fue en 1985 a los carabineros Jorge Sagredo Pizarro y Carlos Top Collins, los llamados psicópatas de Viña del Mar. Sin embargo, la idea de la exalcaldesa de Providencia es reabrir el tema, algo que dentro de Chile Vamos están de acuerdo. Escuchamos al presidente de Renovación Nacional, al senador Rodrigo Galilea, y al diputado de la Unión Demócrata Independiente, Henry Lea. El debate de cuánto se deben endurecer las penas, esto ya lo hemos ido haciendo en los últimos años, es algo que está abierto y por supuesto vamos a tener que debatirlo como corresponde democráticamente en el Congreso. Estoy de acuerdo con la pena de muerte y estoy de acuerdo con reabrir el debate y respaldo plenamente las palabras de Evelyn Matei. Vamos a impulsar que se reabra ese debate para que la sociedad chilena se pronuncie, tal como lo hizo hace 24 años. Sin embargo, otros sectores en el oficialismo y en la derecha, o más allá de la derecha, rechazan la idea de Matei. Estamos a favor de la vida y eso incluye una oposición a la pena de muerte. Además hay una cuestión práctica. Nosotros estamos convencidos de que mejor que la pena de muerte es encarcelar a estos delincuentes peligrosos y que nunca más vuelvan a ver la luz del sol. Pareciera que la candidata Matei, como ve que no crece y ve que por la derecha se le está metiendo con mucha fuerza el señor Kaiser, el señor Kass, trata de ponerse más a la derecha que ellos. Parece que algunos se ponen nerviosos en época electoral. Sin embargo, la UDI cierra esta semana legislativa anunciando una batería de proyectos. Esto no solo incluye reabrir el debate sobre la pena de muerte, sino avanzar en proyectos para la construcción de cárceles en lugares aislados y una legislación para que se instalen pórticos detectores de metal en colegios y en centros de salud. Así, a puertas de más definiciones presidenciales, pero también de definiciones políticas, de definiciones administrativas y parlamentarias, se termina la primera semana del último año de la legislatura. Esto fue ADN Legislativo. La política como debería contarse. Disponible en adn.cl y plataformas digitales.